¿Alguna vez has visto a alguien tomar una decisión tan equivocada, tan profundamente errónea que termina destruyendo todo su mundo? Esta no es una historia sobre un simple error, es sobre una elección. Una elección tomada en la tranquilidad prístina y climatizada de una cabina de primera clase a 10.000 metros de altura. Es la historia de un padre viudo, Carlos Navarro, y su hijo de 8 años, Miguel, cuyo viaje soñado a Barcelona estaba a punto de ser destrozado por el feo prejuicio de una auxiliar de vuelo. Pero lo que esa auxiliar, Carmen López, no sabía era que el hombre moreno y tranquilo, al que estaba humillando frente a un avión lleno de extraños, no solo había comprado un billete, era el dueño de toda la aerolínea. Y el karma que estaba a punto de desplegarse no era solo turbulencia, era un huracán corporativo que haría historia. El aire en la sala VIP privada del Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas zumbaba con una energía tranquila y cara. El aroma de café recién hecho, tapicería de cuero y el más leve rastro de combustible de avión creaba un perfume de privilegio para Miguel Navarro, de 8 años. Sin embargo, la sala era simplemente una plataforma de lanzamiento para la verdadera aventura. Estaba sentado en un sofá de felpa, sus piernas demasiado cortas para tocar el suelo, balanceando sus pies con zapatillas deportivas azules nuevas. Su diario de viaje recién estrenado yacía abierto sobre la mesa de mármol, las primeras páginas llenas con dibujos de crayón de la Sagrada Familia y el Parque Güell Papá. ¿De verdad podremos ver toda Barcelona desde el Tibidabo?, preguntó Miguel, sus ojos amplios y curiosos fijos en su padre. Carlos Navarro levantó la vista de su tablet, una sonrisa suave suavizando la intensidad enfocada de sus rasgos. A sus 42 años, poseía una quietud que comandaba atención más que cualquier voz alta. Vestía un simple suéter gris oscuro de cachemira, pantalones a medida y mocasines cómodos. El uniforme de un hombre que había dejado de necesitar impresionar a nadie con un traje. Lo haremos, cariño, prometió, su voz un barítono cálido y tranquilizador. Estaremos tan alto que los taxis amarillos parecerán pequeñas abejas. ¿Abejas? Miguel se rió, pateando sus pies más rápido. ¿Y podemos comer paella tan pronto como aterricemos? ¿La grande? La paella más grande de todo el barrio gótico, confirmó Carlos, cerrando su tablet y dándole a su hijo toda su atención. Este viaje era importante. En los 3 años desde que su esposa Elena había fallecido, Carlos había volcado su alma en 2 cosas, su hijo y la colosal entidad que abarcaba el globo que era Iberia Primia. Había fundado la aerolínea con una visión no solo de lujo, sino de dignidad en los viajes. Cada detalle, desde el diseño ergonómico de los asientos de clase turista hasta los menús curados en primera clase, estaba destinado a crear una experiencia de comodidad y respeto sin fisuras, pero en el torbellino de reuniones de junta directiva, negociaciones internacionales y adquisiciones estratégicas, temía que los momentos con su hijo se estuvieran volviendo demasiado pocos, demasiado preciosos. Este viaje a Barcelona era una pausa deliberada, sin negocios, solo un padre y su hijo reconectándose el uno con el otro y con la memoria de su madre, quien había adorado la ciudad, había reservado para ellos los asientos primero hay un byte en la cabina de primera clase del vuelo IPA 212 de Iberia Primia. Era la primera vez que volaban en uno de sus aviones desde que Miguel era lo suficientemente mayor para comprenderlo y emocionarse con la experiencia. Quería que fuera perfecto. Un asistente en la sala se acercó a ellos. Señor Navarro, su vuelo comenzará a abordar en unos minutos. Podemos escoltarlos a la puerta cuando estén listos, gracias. Estamos listos ahora, dijo Carlos, levantándose suavemente. Ayudó a Miguel con su pequeña mochila, su emoción ahora burbujeando. Mientras caminaban por la terminal, Carlos sintió el placer familiar y anónimo de fundirse con la multitud. Nadie aquí sabía que era Carlos Navarro, el presidente y accionista mayoritario de la misma aerolínea cuyas brillantes aeronaves de cola plateada dominaban la pista. Era solo un padre, un hombre moreno, viajando con su hijo pequeño. Y eso era exactamente como lo quería. En la puerta 73B, la fila ya estaba dividida. La cuerda roja de felpa separaba el carril de embarque prioritario para primera y clase business de la creciente cola de clase turista. A la cabeza del carril prioritario estaba una auxiliar de vuelo, una mujer de unos 40 años con un severo corte de pelo rubio y una etiqueta con el nombre que decía Carmen López.
se comportaba con un aire de autoridad rígida. Su sonrisa una línea fina pintada que no alcanzaba sus ojos cansados. Era la jefa de cabina, la auxiliar de vuelo principal en el prestigioso vuelo transcontinental de hoy, y dirigía su cabina con precisión militar. Carmen observó a la familia Navarro acercarse, y ocurrió un cambio sutil, casi imperceptible, en su postura. Sus ojos parpadearon sobre la vestimenta casual de Carlos, las zapatillas brillantes de Miguel, su energía alegre y sin restricciones. Era una instantánea que su mente procesó en una fracción de segundo, cruzándola con una vida de prejuicios arraigados. Esta imagen, para ella, no encajaba con la plantilla de un pasajero de primera clase. Carlos extendió sus 2 tarjetas de embarque. Buenos días, dijo con una sonrisa cálida. Carmen las tomó sin hacer contacto visual, su mirada fija en el escáner. Bip, bip. La máquina confirmó sus números de asiento. Primero hay un byte, pero la validación de la máquina no computó con la evaluación interna de Carmen. Levantó la vista, su sonrisa profesional vacilando, reemplazada por una mirada de paciencia forzada. Señor, comenzó, su voz nítida y lo suficientemente alta para que los cercanos escucharan. La fila de embarque de clase turista está al otro lado. Este carril es solo para pasajeros de primera clase y clase business. La sonrisa de Carlos no se desvaneció, pero se tensó en los bordes. Señaló gentilmente las tarjetas de embarque en su mano. Creo que encontrará que estos son para asientos de primera clase. Primero hay un byte. Carmen miró hacia abajo nuevamente como si los viera por primera vez. La suposición desdeñosa, tan flagrante y pública, envió un pequeño y caliente pinchazo de ira por el pecho de Carlos. Sintió la mano de Miguel apretarse en la suya. Miró hacia abajo y vio la confusión en los ojos de su hijo. La magia del momento ya estaba comenzando a empañarse. Sí, veo eso, dijo Carmen lentamente, devolviendo los pases con una deliberación que se sentía como una acusación. ¡Qué interesante! Sus ojos escanearon el área de espera detrás de ellos como si buscara a la familia real que pertenecía a esos asientos. Bueno, si siguen el puente de abordaje, la aeronave está a su izquierda. Su tono era una clase magistral en agresión pasiva, una mezcla de cortesía forzada y sospecha no oculta. La implicación era clara, puede que tengan estos billetes, pero no pertenecen aquí. Carlos respiró profundamente, obligándose a mantener la calma por el bien de su hijo. Era solo una empleada ignorante. No dejaría que arruinara este viaje. Gracias, dijo, su voz nivelada. Vamos, Miguel, los condujo por el puente de abordaje, los sonidos amortiguados de la terminal desvaneciéndose detrás de ellos. Pero cuando entraron en la aeronave, encontraron a Carmen López, que se había movido con sorprendente velocidad y ahora estaba parada en la entrada de la cabina de primera clase. Sus brazos cruzados, bloqueando físicamente el pasillo, el escenario estaba preparado para una confrontación. Y esta vez no habría escape, desarrolló el interior del Laibus A380 de Iberia Primia MEA. Era la visión de Carlos Navarro hecha manifiesta. La cabina de primera clase era un santuario de lujo discreto. Cada una de las 12 suites era un compartimento privado de cuero color crema suave, nogal pulido y acentos de acero cepillado. La iluminación era suave, imitando un amanecer natural, y el aire estaba sutilmente infundido con un aroma calmante de manzanilla y lavanda que Carlos mismo había aprobado. Estaba diseñado para ser un abrazo acogedor, pero la figura de Carmen López, parada como un centinela en la entrada de la cabina, lo transformó en una fortaleza. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una máscara de preocupación profesional severa. Señor, voy a tener que detenerlo aquí mismo, anunció, su voz resonando a través de la cabina tranquila, donde algunos otros pasajeros ya se estaban acomodando. Carlos se detuvo. Su hijo a su lado, su emoción ahora completamente extinguida y reemplazada por una aprensión nerviosa. ¿Hay un problema?, preguntó, su paciencia desgastándose peligrosamente. Me temo que podría haberlo, respondió Carmen, no mirándolo a él, sino a Miguel. Luego se inclinó, bajando su voz a un susurro conspiratorio que era paradójicamente más insultante que un grito. Mire, no sé cómo obtuvo estos billetes, si fueron ganados en un concurso o tal vez está usando un vale de un problema de viaje anterior. La insinuación colgaba en el aire, espesa y venenosa. Carlos sintió una furia fría surgir dentro de él, pero la reprimió. No perdería la compostura frente a su hijo. Compramos estos billetes, dijo, su voz peligrosamente tranquila. Están completamente pagados. Ahora, si pudiera hacerse a un lado, por favor.
Mi hijo está ansioso por encontrar su asiento. Carmen no se movió. Vio su comportamiento tranquilo no como fuerza controlada, sino como confirmación de sus sospechas. En su mundo, los hombres poderosos eran ruidosos, bruscos y generalmente blancos. La calma de este hombre era para ella una señal de debilidad, de alguien que sabía que lo habían atrapado, señor. La cabina de primera clase tiene un cierto estándar de conducta, un decoro, continuó. Su mirada recorriendo la mochila colorida de Miguel y sus zapatillas con desdén. Es una zona tranquila para nuestros huéspedes premium, muchos de los cuales están trabajando o descansando. No estoy segura de si un niño pequeño podrá mantener esa atmósfera. Era un movimiento asombrosamente audaz. Había pasado de cuestionar la validez de sus billetes a cuestionar el derecho de su hijo a estar allí. Mi hijo, afirmó Carlos. Cada palabra, ahora un trozo de hielo cuidadosamente cortado, es un viajero experimentado. Se porta mejor que muchos de los adultos que he visto en estas cabinas. No tiene ninguna base para esa suposición. Desde el asiento segundo C, un hombre llamado Diego Martín, un ejecutivo tecnológico de Sevilla, levantó la vista de su portátil. Había estado observando el intercambio con creciente incomodidad. Vio a un padre paciente y a un niño bien portado siendo obstaculizados por una auxiliar de vuelo que parecía determinada a encontrar un problema. Carmen, sin embargo, estaba redoblando. No es una suposición. Es mi experiencia como jefa de cabina durante 15 años, replicó, su voz subiendo ligeramente. Francamente, hemos tenido problemas con billetes fraudulentos y estafas de millas. Necesito estar segura. ¿Tiene la tarjeta de crédito que se usó para comprar estos asientos? Esta fue la gota que colmó el vaso. La humillación pública, las acusaciones sin fundamento, el perfilamiento de su hijo, se fusionó en un único punto de resolución fría y dura en la mente de Carlos. No, dijo simplemente, una sonrisa de triunfo parpadeó en el rostro de Carmen. No. Bueno, entonces no puedo permitirle que no, interrumpió Carlos, su voz bajando una octava, cortando su diatriba con precisión quirúrgica. No le mostraré mi tarjeta de crédito. No justificaré mi presencia en esta aeronave. Tenemos tarjetas de embarque válidas para los asientos. Primero hay un byte. Usted las ha escaneado. Vamos a subir a este avión. La única pregunta que queda es si va a hacerse a un lado o si tendré que pedirle a su capitán que intervenga. La mención del capitán le dio a Carmen un momento de pausa. Era una amenaza, un desafío a su autoridad. Los otros pasajeros ahora estaban mirando abiertamente. Una pareja mayor en tercero hay 3 bytes miraba con ceños fruncidos de desaprobación, mientras Diego Martín se había quitado completamente los auriculares, su ceño fruncido con preocupación. La cabina tranquila estaba ahora eléctrica con tensión. Carmen sintió una oleada de indignación. ¿Quién se creía este hombre para amenazarla en su aeronave? Tomó una decisión. No se echaría atrás. Iba a aceptar su farol. Eso no será necesario, dijo, sacando una pequeña radio de su cinturón. Susana, soy Carmen. ¿Podrías venir a la cocina delantera, por favor? Tengo una discrepancia de asientos que necesita tu atención. Estaba escalando, llamando a su supervisora inmediata, Susana Delgado. Susana era la supervisora de puerta en tierra, una mujer conocida por su estricta adherencia a las reglas y por siempre respaldar a su personal. Miguel tiró de la mengue de su padre. «Papá, ¿qué está mal? ¿No nos quiere en el avión?» Su voz era un susurro pequeño y tembloroso, y cortó a Carlos más profundamente que cualquiera de los insultos de Carmen. Se arrodilló, dándole la espalda a Carmen para proteger a su hijo de su mirada hostil. Miró a los ojos de Miguel. «No hay nada malo contigo, cariño», dijo suavemente pero con firmeza. «Absolutamente nada. Esta señora está teniendo un muy mal día y está cometiendo un gran error. Vamos a sentarnos en nuestros asientos y vamos a volar a Barcelona y pasaremos el mejor momento. Te lo prometo». Se puso de pie justo cuando Susana Delgado llegó, una mujer de aspecto agobiado con un portapapeles y una expresión impaciente. Entró al avión, sus ojos encontrando inmediatamente a Carmen. «¿Cuál es el problema, Carmen? Estamos en un horario ajustado». Carmen señaló hacia Carlos. «Este caballero y su hijo tienen billetes de primera clase, pero su presencia aquí se siente irregular. No pudo producir la tarjeta de crédito utilizada para la compra y se volvió beligerante cuando lo cuestioné sobre el decoro de la cabina.
había torcido completamente la narrativa, pintando a Carlos como un alborotador agresivo y poco cooperativo. Era una mentira, una caricatura grotesca de la verdad, y Carlos quedó momentáneamente atónito por la pura audacia de ello. Susana ni siquiera miró a Carlos. Confiaba implícitamente en su jefa de cabina senior. Se volvió hacia él, su expresión ya de juicio severo. Señor, dijo, su voz desprovista de cualquier calidez. Tenemos un procedimiento para estas cosas. Si no puede verificar la compra de su billete, y si mi jefa de cabina siente que puede ser disruptivo para el vuelo, tenemos el derecho de negar el embarque o reubicarlos en una cabina diferente. Reubicarlos. Era la humillación definitiva, ser considerado indigno, ser expulsado de la parte delantera del avión a plena vista de los otros pasajeros. Carlos miró desde el rostro inflexible de Susana hasta la expresión presumida de Carmen. Vio las lágrimas asomándose en los ojos de Miguel. Tenía una elección. Podía desatar la furia que se estaba enrollando en su estómago. Podía hacer una llamada telefónica y hacer que despidieran a estas dos mujeres antes de que las puertas de la cabina se cerraran siquiera. Podía traer todo el peso aplastante de su posición sobre ellas aquí mismo, ahora mismo, pero miró a su hijo y vio su miedo. Un enfrentamiento público gritando solo lo asustaría más, validaría la escena fea que Carmen había creado. Convertiría su viaje soñado en una pesadilla. Su prioridad, por encima de todo, era protegerlo. El ajuste de cuentas podía esperar, pero vendría. Tomó su decisión. Tomó el camino alto, sabiendo que era un desvío temporal en el camino hacia la justicia absoluta. Bien, dijo Carlos, la palabra sabiendo a ceniza en su boca. Reubíquenos. Hagan lo que tengan que hacer. Los ojos de Carmen se abrieron con triunfo. Había ganado. Había enfrentado al desafiante y protegido la santidad de su cabina. Muy bien, dijo Susana, asintiendo secamente. Habló en su radio. Necesitamos reubicar a 2 pasajeros de primera a clase turista. Sí, esperaré. Miró a Carlos con fría indiferencia. Veremos qué hay disponible. La caminata desde el enclave silencioso de primera clase a las filas bulliciosas y apretadas de clase turista se sintió como 1 kilómetro. Para Carlos Navarro fue un viaje de profunda humillación, no para él mismo, sino para su hijo. Cada ojo en la cabina de clase business que pasaron parecía seguirlos, llenos de una mezcla de lástima y curiosidad. Los susurros eran como el crujir de hojas secas, lo suficientemente fuertes como para sentirse, si no completamente entendidos. ¿Qué está pasando? Creo que los echaron de primera clase. El niño se ve tan triste. Carlos mantuvo la cabeza en alto, un brazo protector alrededor de su hijo. Proyectaba una aura de calma que estaba lejos de sentir. Dentro se estaba formando una rabia glacial, sólida e inmensa. Podía sentir el ligero temblor de los hombros de Miguel y la forma en que mantenía su rostro enterrado en su costado, tratando de volverse invisible. Carmen López no solo lo había insultado, había robado la alegría de su hijo y la había reemplazado con vergüenza. Era un pecado imperdonable. Susana Delgado los llevó por el pasillo, su rostro una máscara de eficiencia burocrática. Tenemos una fila abierta, 34 y 34 bytes, anunció sin un rastro de disculpa, señalando un par de asientos junto a la ventana cerca de las cocinas y los baños. Los asientos eran estrechos, el espacio para las piernas mínimo. Era un mundo alejado de las suites privadas que habían dejado atrás. Miguel, que había estado tan emocionado por las camas en el cielo, ahora miraba los asientos estándar de tela con rostros abatidos. Aquí están, dijo Susana, como si les hubiera hecho un favor. Le entregó 2 nuevas tarjetas de embarque de papel endebles. Las auxiliares de vuelo en esta cabina se encargarán de ustedes. Su dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Su parte en el drama completa, mientras Carlos ayudaba a Miguel a acomodarse, guardando su pequeña mochila debajo del asiento. Podía sentir a las auxiliares de vuelo en la cabina turista observándolos. La historia probablemente ya se había extendido a través del sistema de comunicación de la tripulación. Pasajeros problemáticos de primera clase reubicados. Estaban marcados. Las puertas de la aeronave se sellaron con un silbido neumático, encerrándolos dentro de este tubo de metal de estratos sociales y juicio silencioso. Carlos se acomodó en el asiento junto a la ventana, 34 A, con su hijo a su lado. Abrochó su cinturón de seguridad, sus grandes manos capaces, gentiles y tranquilizadoras. «Papá, no me gustan estos asientos», susurró Miguel, su voz espesa con lágrimas no derramadas. «Son apretados».
Lo sé, cariño, lo tranquilizó Carlos, acariciando su cabello. Pero ¿sabes qué? No importa dónde nos sentemos. Lo que importa es que estamos juntos y todavía vamos a Barcelona, ¿verdad? Todavía vamos a ver los taxis de abeja y comer la paella grande. Estaba tratando de salvar lo que quedaba de su aventura, de reconstruir la magia que Carmen López había destrozado tan casualmente en Miguel. Usualmente el más estoico, finalmente dejó rodar una sola lágrima por su mejilla. Esa señora fue mala, dijo, su labio inferior temblando. ¿Por qué fue tan mala con nosotros? ¿Cómo podía explicar el complejo y feo tapiz de prejuicio y sesgo a un niño de 8 años? ¿Cómo podía decirle que una mujer miró a su familia y no vio amor y emoción, sino una amenaza, una discrepancia, algo que no pertenecía? A veces, dijo Carlos cuidadosamente, eligiendo sus palabras como un hombre desactivando una bomba. Las personas tienen cosas dentro de sus corazones que son oscuras y tristes, y dejan que esa oscuridad se derrame e intenten arruinar el sol de otras personas. Pero no podemos dejarlos. Tenemos que mantener nuestro propio sol brillante. ¿De acuerdo? Miguel asintió, sin entender completamente, pero tomando consuelo en la convicción de su voz mientras el avión comenzaba su rodaje hacia la pista. Carlos apoyó su cabeza contra el reposacabezas y cerró los ojos. Reprodujo toda la escena en su mente, el tono condescendiente, las acusaciones sin fundamento, la mirada presumida de Victoria en el rostro de Carmen. Pensó en los principios fundadores de Iberia Primia Mea: dignidad, respeto, servicio. Estas no eran solo palabras de marketing para él, eran los pilares sobre los que había construido su imperio. Hoy, sus propios empleados habían tomado un mazo para esos pilares mientras él y su hijo estaban parados en los escombros, arriba en primera clase. Carmen López estaba presidiendo su dominio con un renovado sentido de orden. Dirigió a un auxiliar de vuelo junior para hacer champán y jugo de naranja antes de la salida. Sentía una profunda sensación de satisfacción. Había manejado una situación difícil perfectamente. Había identificado un problema potencial, personas que claramente no pertenecían y estaban actuando sospechosamente, y lo había neutralizado. Había protegido la integridad de su cabina y la comodidad de sus pasajeros de alto valor. Buen trabajo ahí atrás, Carmen, comentó un compañero auxiliar de vuelo, Marcos. Mientras preparaban la cabina para el despegue, tienes que estar vigilante, dijo Carmen, alisando su ya perfecto uniforme. Es un mundo diferente ahora. Dejas que un estándar se deslice y toda la experiencia se degrada. Nuestros pasajeros de primera clase pagan miles de euros por esto. Pagan por paz y tranquilidad, no por interrupciones. Miró alrededor de la cabina serena, ahora una imagen perfecta de tranquilidad. Diego Martín en Dos Colombios captó su mirada. La estaba mirando, no con admiración, sino con una mirada de profunda decepción. Sacudió ligeramente la cabeza y se volvió para mirar por la ventana. El juicio silencioso inquietó a Carmen por un segundo, pero rápidamente lo descartó. Él no entendía las presiones de su trabajo, no sabía lo que se necesitaba para mantener la excelencia. Ella sí, los motores de la 380 se aceleraron con un rugido poderoso y la aeronave masiva se lanzó por la pista. Al elevarse en el cielo brillante de Madrid, se abrió un abismo entre la parte delantera del avión y la parte trasera. Un abismo no solo de comodidad y lujo, sino de percepción y realidad. En el asiento primero B, una suite de cuero vacía yacía como un testimonio silencioso de la victoria de Carmen. En el asiento 34 A, Carlos Navarro no estaba derrotado. Estaba esperando. Era un hombre paciente. Había construido una aerolínea desde un solo avión arrendado hasta un gigante global a través de la paciencia, la estrategia y un sentido infalible del tiempo. Sabía que la venganza era un plato que se sirve mejor frío. Pero lo que estaba planeando no era solo venganza. Era un ajuste de cuentas. Era una corrección fundamental y sistémica del curso, y comenzaría en el momento en que aterrizaran. El vuelo de 5 horas desde Madrid a Barcelona se extendió hasta la eternidad. Para Miguel, el dolor y la confusión iniciales lentamente dieron paso al aburrimiento resistente de los niños. Vio una película en la pequeña pantalla del respaldo del asiento, su cabeza apoyada en el hombro de su padre. Carlos hizo todo lo posible para hacerlo cómodo, pidiendo a las auxiliares de vuelo de clase turista almohadas y mantas adicionales. Solicitudes que fueron recibidas con un servicio frío y superficial. La noticia de los pasajeros degradados claramente los había puesto cautelosos.
Carlos mismo no durmió y vio una película. Se sentó en el estrecho asiento junto a la ventana, una figura silenciosa e imponente de quietud, mientras una tormenta de pensamientos calculados rugía dentro de él. Ya no estaba solo enojado. La emoción cruda y caliente se había enfriado y afilado en un punto duro como Diemonte y de propósito. Esto ya no era solo sobre Carmen López y Susana Delgado. Era sobre la cultura que las había creado, que las había empoderado para actuar sobre sus prejuicios con tal impunidad. Era un cáncer dentro de su propia compañía, y él era el cirujano que lo extirparía, aproximadamente 2 horas después del vuelo. Una vez que el servicio de comida estuvo completo y las luces de la cabina se atenuaron, supo que era el momento. Miguel estaba absorto en su película, riendo suavemente de un perro animado en la pantalla. Sacó su teléfono del bolsillo del asiento, un dispositivo simple y discreto con un sistema operativo fuertemente encriptado. Pagó el paquete premium de Wi-Fi no con una tarjeta de la compañía, sino con la suya personal. Necesitaba una línea limpia e inrastreable, se desplazó por sus contactos. Una lista que podría hacer temblar gobiernos y mover mercados. Y se detuvo en un solo nombre, Marcos Vega. Marcos Vega era el presidente y director ejecutivo de Iberia Prima EA. Era un ejecutivo brillante, agudo y ocasionalmente despiadado, a quien Carlos había casado personalmente de una compañía rival hace 5 años. Marcos dirigía las operaciones del día a día, respondiendo directamente a Carlos y a la Junta. Era un hombre que entendía el poder y entendía que su poder derivaba completamente de la confianza que Carlos Navarro depositaba en él. Una llamada del número privado de Carlos, especialmente durante un vuelo, era el equivalente corporativo de una alerta nuclear. Carlos puso sus propios auriculares y presionó el botón de llamada, usando la función de llamada por Wi-Fi. ¿Sonó 2 veces Carlos? La voz de Marcos era aguda, instantáneamente alerta. No hubo preámbulo, no hubo hola. Sabía que esta no era una llamada social. ¿Está todo bien? ¿Dónde estás? Marcos, dijo Carlos, su voz baja y constante, un marcado contraste con el zumbido ambiental de la aeronave. Estoy en uno de nuestros aviones. Un latido de silencio al otro lado. ¿De acuerdo? ¿Cuál? Vuelo 212 de Madrid a Barcelona. Marcos probablemente ya estaba escribiendo, sus dedos volando sobre un teclado. Vuelo 212, no veo tu nombre en el manifiesto. ¿Estás viajando bajo un nombre diferente? No, respondió Carlos. Mi nombre está en el manifiesto, pero no lo encontrarás en la cabina de primera clase donde se supone que debe estar. Me encontrarás a mí y a mi hijo de 8 años en los asientos 34 A y 34 bytes. El silencio al otro lado de la línea ahora era pesado con comprensión atónita. Marcos Vega conocía a Carlos Navarro, sabía sobre su hijo, sabía sobre su difunta esposa, sabía lo que significaba este viaje a Barcelona, y sabía que para que el presidente de la junta directiva estuviera sentado en un asiento junto a la ventana en clase turista con su hijo, algo había salido catastrófica. Apocalípticamente mal. Carlos, ¿qué pasó? La voz de Marcos ahora estaba teñida de un pavor frío. Carlos no gritó, no recriminó, simplemente relató los eventos con la claridad desapasionada de un taquígrafo judicial. Describió la insinuación inicial de la jefa de cabina Carmen López en la puerta, su bloqueo de su entrada al avión, sus acusaciones de fraude de billetes, sus comentarios despectivos sobre su hijo y la humillación final de ser reubicados con la plena complicidad de la supervisora de puerta Susana Delgado. Contó la historia sin emoción, lo que hizo que los hechos fueran aún más condenatorios. Mientras hablaba, prácticamente podía oír la sangre drenándose del rostro de Marcos Vega a 500 kilómetros de distancia. Estaba describiendo una falla de servicio tan profunda, tan personal, que constituía un asalto directo al dueño de la compañía y a su familia. Cuando Carlos terminó, hubo una larga pausa. Estoy sin palabras, finalmente logró decir Marcos, su voz tensa. Carlos, lo siento mucho, mucho. Esto es inaceptable, es impensable. Oh, es muy pensable, Marcos, contrarrestó Carlos, un toque de acero en su tono. ¿Sucedió? Y tengo que asumir que, si puede pasarme a mí, puede pasarle a cualquier otra familia morena volando en mi aerolínea. Esto no es solo sobre 2 empleados. Esto es una podredumbre cultural y vamos a solucionarlo a partir de hoy. Lo que necesites, dijo Marcos instantáneamente. ¿Qué quieres que haga? Este era el momento. Estamos programados para aterrizar en el Prat a las 17:45 hora local.
Quiero que estés en la puerta, no en la sala, no en un auto en la pista. Quiero que estés parado al final del puente de abordaje donde los pasajeros desembarcan. Quiero que tengas contigo al jefe de operaciones terrestres del Prat, al jefe de seguridad del aeropuerto y una lista completa impresa de cada miembro de la tripulación en este vuelo, desde el capitán hasta el personal de cabina junior. También quiero que obtengas una declaración de un pasajero en el asiento segundo C. Su nombre es Diego Martín. Creo que fue testigo de todo el intercambio inicial, de hecho, dijo Marcos sin dudarlo. Estaré allí. Tendremos un auto listo para ti, Miguel. No, dijo Carlos. Tomaremos un taxi. Esto no se trata de recibir tratamiento VIP después del hecho. Esto se trata de responsabilidad. Después de que me encuentres, quiero que toda la tripulación de vuelo, pilotos y auxiliares de cabina sean informados. No deben abandonar el aeropuerto. Se les debe informar que asistirán a una reunión de revisión obligatoria mañana por la mañana en la sede a las 8 a.m. en punto en mi oficina. ¿Toda la tripulación?, preguntó Marcos ligeramente sorprendido. Cada uno, confirmó Carlos. Un pez se pudre desde la cabeza, Marcos. Quiero saber quién vio lo que pasó y no hizo nada. La complicidad es tan mala como el acto mismo. Y una cosa más, lo que sea. Bajo ninguna circunstancia se debe informar a la jefa de cabina Carmen López o a la supervisora Susana Delgado de mi identidad. Solo se les debe decir que hubo una queja grave de servicio al cliente del vuelo y que se está llevando a cabo una revisión completa. Quiero ver sus caras mañana por la mañana cuando entren en esa sala de juntas y me vean sentado a la cabecera de la mesa. Quiero que entiendan la magnitud completa de su discreción. Un escalofrío frío recorrió la columna vertebral de Marcos. Esto no era solo una orden de terminación, esto era una demolición. Entiendo completamente, Carlos, dijo Marcos, su voz sombría. Lo manejaré personalmente. Te veré en la puerta. Bien, dijo Carlos y terminó la llamada. Apoyó su cabeza hacia atrás, tomando una respiración lenta y profunda. La primera rueda de la justicia estaba ahora en movimiento. Miró a su hijo, que finalmente se había quedado dormido, su pequeño rostro pacífico bajo la luz tenue de la cabina. Gentilmente jaló una manta sobre él. Su lucha no era por su propio orgullo, era por él. Era por el mundo en el que quería que creciera, un mundo donde su valor no estuviera determinado por el color de su piel o las suposiciones de una mujer en un viaje de poder arriba en primera clase. Carmen López estaba preparando meticulosamente su informe de aterrizaje. Notó el vuelo suave, la falta de problemas en su cabina y el excelente servicio en general. En la sección de incidentes escribió problema menor de asientos con 2 pasajeros resuelto antes de la salida. Sonrió, satisfecha con su resumen conciso y profesional. No tenía idea de que no solo estaba escribiendo un informe de vuelo, estaba escribiendo su propio obituario corporativo. Mientras el vuelo 212 comenzaba su largo y elegante descenso hacia la expansiva galaxia urbana de Barcelona. El estado de ánimo en la aeronave cambió. Las luces de la cabina se encendieron, los cinturones de seguridad se abrocharon y las auxiliares de vuelo comenzaron sus preparativos finales para el aterrizaje en primera clase. Carmen López se movía con facilidad practicada, recogiendo vasos y ofreciendo toallas calientes a sus pasajeros. Exudaba un aire de autoridad tranquila, la consumada profesional terminando un vuelo impecable. Sentía un orgullo tranquilo en cómo había manejado la irregularidad antes del despegue. La cabina había sido un oasis pacífico durante todo el viaje. Había hecho su trabajo perfectamente. En clase turista, Carlos Navarro despertó suavemente a su hijo. «Estamos aquí, mi amor», susurró. «Estamos en Barcelona». Miguel se movió, parpadeando somnoliento antes de presionar su rostro contra la pequeña ventana ovalada. Las luces de la ciudad se extendían debajo de ellos como una alfombra de diamantes dispersos. Su tristeza anterior fue momentáneamente olvidada, reemplazada por el puro asombro de la vista. La magia estaba regresando. Carlos sintió una pequeña medida de alivio. El avión tocó tierra en el Aeropuerto Internacional de Barcelona del Prat con un suave golpe y un rugido de propulsores inversos. Mientras rodaba hacia la terminal, Carmen hizo el anuncio final de bienvenida. Su voz suave y confiada sobre el sistema de megafonía. En nombre de Iberia Premier y toda esta tripulación, nos gustaría darles la bienvenida a Barcelona. Esperamos que hayan disfrutado de su vuelo con nosotros, y esperamos verlos de nuevo pronto.
Cuando el avión finalmente se acopló en la puerta y el signo del cinturón de seguridad se apagó con un pitido, hubo la habitual ráfaga de actividad. Carlos, sin embargo, no hizo ningún movimiento para ponerse de pie. Esperaremos, le dijo a Miguel. Dejemos que todos los demás bajen primero. No hay necesidad de apresurarse. Quería ser uno de los últimos en desembarcar. Quería que el escenario estuviera perfectamente preparado. Arriba al frente, Carmen estaba parada en la puerta, despidiéndose de los pasajeros de primera clase. Adiós, Singed Hernández, gracias por volar con nosotros. Que tenga un tiempo maravilloso en Barcelona, señora Álvarez. Era la imagen de la hospitalidad graciosa. Cuando Diego Martín del asiento 12 pasó junto a ella, se detuvo por un momento. La miró directamente a los ojos, su expresión ilegible. Debería saber, dijo, su voz baja y seria, que la forma en que trató a esa familia, ese padre y su hijo pequeño, fue una de las cosas más poco profesionales y despreciables que he presenciado en un avión. Carmen se quedó desconcertada, su sonrisa de plástico congelándose en su rostro. Señor, simplemente estaba siguiendo el procedimiento. No, Diego Martín la interrumpió. Estaba siendo una matona y espero que esté orgullosa de sí misma. Dio la vuelta y caminó por el puente de abordaje. Sin otra palabra, Carmen quedó momentáneamente aturdida, sus mejillas enrojeciendo de ira. ¿Quién era él para darle una lección? Otro pasajero con derecho que no entendía las reglas. Rápidamente se recompuso cuando el flujo de pasajeros de clase business y turista comenzó a pasar. Para cuando la familia Navarro llegó al frente, el avión estaba casi vacío. Carmen los vio venir y su rostro se endureció. Deliberadamente los ignoró, volviéndose para hablar con otra auxiliar de vuelo sobre los controles posteriores al vuelo. Ni siquiera les concedería la cortesía de un adiós. A Carlos no le importó. Sostuvo la mano de su hijo y salió de la aeronave hacia el puente de abordaje. Y fue entonces cuando Carmen, mirando por la puerta, lo vio al final del puente de abordaje, donde se encontraba con la terminal. Había un comité de recepción formidable. Había 4 hombres con trajes oscuros y elegantes. Uno de ellos era Marcos Vega, el CEO de Iberia Prima MEA, su rostro una máscara sombría y sin sonrisas. Junto a él estaba el gerente general del aeropuerto y 2 altos funcionarios de seguridad de AENA. No estaban mirando a los últimos pasajeros rezagados. Estaban mirando directa e intensamente al hombre, discreto con el suéter de cachemira, sosteniendo la mano de su hijo. El primer pensamiento de Carmen fue que el hombre debía ser un mariscal aéreo federal o estaba siendo discretamente arrestado. Era la única explicación que tenía sentido en su mente. Observó, su curiosidad despertada. Cuando Carlos se acercó al grupo, Marcos Vega dio un paso adelante, su postura una mezcla de deferencia y extrema urgencia. Singed Navarro, dijo Marcos, su voz tensa por el estrés. En nombre de toda la compañía, quiero hacer mis más profundas y sinceras disculpas por lo que usted y su hijo han soportado hoy. Carlos solo asintió. Su expresión ilegible, Carmen López, todavía observando desde la puerta del avión, sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Singed Navarro, el nombre resonó en su mente. Navarro, como en el grupo Navarro, la corporación matriz que poseía Iberia Prima MEA. Como en Carlos Navarro, el fundador, el dueño. El hombre cuya foto estaba en la primera página de su manual de orientación corporativa. Una foto que no había mirado en años. Una ola de náusea la invadió. Su sangre se heló. El aire en sus pulmones parecía convertirse en hielo. No podía ser. Era imposible. Miró de nuevo al hombre. El hombre al que había acusado de fraude. El hombre cuyo hijo había insultado. El hombre al que había echado de primera clase, siendo tratado con la máxima reverencia por el CEO. Su mente reprodujo frenéticamente cada interacción. Sus propias palabras condescendientes, su ira tranquila y controlada, su sentido de victoria presumido. La realidad horrible y completa de su error se estrelló contra ella con la fuerza de un golpe físico. Sus piernas se sintieron débiles y tuvo que agarrarse del marco de la puerta para apoyarse. Las otras auxiliares de vuelo, recogiendo sus pertenencias en la cocina, notaron la conmoción. ¿Qué está pasando?, preguntó una. Carmen no pudo hablar, solo señaló con un dedo tembloroso. Por el puente de abordaje, el drama se estaba desarrollando a plena vista de cualquiera que todavía estuviera en el área de la puerta. Marcos Vega estaba hablando en un tono bajo y serio con Carlos, quien estaba escuchando pacientemente. Luego se arrodilló para hablar con Miguel. Niño, dijo Marcos, su voz gentil.
Soy Marcos. Soy amigo de tu papá. Lamento mucho que tu vuelo no fuera divertido hoy. Vamos a asegurarnos de que eso nunca vuelva a suceder. Desde la parte trasera de la pequeña multitud de pasajeros de clase turista que apenas estaban entrando en la terminal. Algunas personas que habían presenciado la confrontación inicial ahora vieron este nuevo desarrollo. Los susurros comenzaron instantáneamente. Espera, ¿ese es el tipo de la parte delantera del avión? Mira todos esos trajes. ¿Quién es? El CEO acaba de disculparse con él. El CEO, el rumor comenzó a girar. La historia se extendió como un incendio forestal entre los pasajeros que desembarcaban, el padre y su hijo que fueron movidos a la parte de atrás. Resulta que es dueño de toda la maldita aerolínea. Carmen observó congelada mientras Carlos Navarro finalmente miró hacia el avión. Sus ojos, fríos y claros, se encontraron con los de ella desde 30 metros de distancia. No era una mirada de ira o de triunfo. Era una mirada de juicio puro y desapasionado. Era la mirada que un dios podría darle a un microbio justo antes de borrarlo de la existencia. En esa sola mirada silenciosa, Carmen López supo que su carrera había terminado. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Y la peor parte, sabía con una certeza que la heló hasta los huesos que merecía cada pedacito de lo que venía. La tormenta había llegado, y ella estaba parada en su epicentro absoluto. Desenlacé a la mañana siguiente. La sala de juntas principal en la sede de Iberia Prima MEA en Madrid estaba espesa con una tensión nerviosa. Toda la tripulación de vuelo y puerta del vuelo 212 había sido convocada para una revisión obligatoria a las 8 a.m. y se sentaron alrededor de la vasta mesa de caoba, susurrando ansiosamente. Carmen López y Susana Delgado se sentaron lado a lado, sus intentos de proyectar compostura profesional fallando en enmascarar el pánico puro en sus ojos. La revelación de la noche anterior en la puerta había sido una pesadilla despierta y ambas sabían que estaban a punto de enfrentar un juicio del cual no había apelación. A las 8:04 a.m. precisamente, las puertas se abrieron. Marcos Vega, el CEO, entró primero, su rostro una máscara de granito de desaprobación. Se movió al costado de la sala parado como un centinela. Entonces Carlos Navarro entró. Había desaparecido el padre discreto con el suéter de cachemira. En su lugar estaba el presidente de la Junta, vestido con un traje de carbón perfectamente a medida que irradiaba autoridad. Se movió a la cabecera de la mesa con una confianza tranquila y deliberada que instantáneamente silenció la sala. La tripulación miraba fijamente, sus rostros drenándose de color mientras finalmente entendían verdaderamente la identidad del hombre que habían permitido que fuera humillado. Carlos dejó que el pesado silencio se extendiera por un momento antes de abrir un archivo sobre la mesa ante él. Buenos días, dijo, su voz tranquila pero resonante. Soy Carlos Navarro, soy dueño de esta aerolínea. Ayer, mi hijo de 8 años y yo fuimos pasajeros en su vuelo. Hizo una pausa, su mirada barriendo sobre la tripulación antes de posarse con intensidad de láser en Carmen López. Todo su cuerpo se estremeció, se suponía que era un viaje especial, continuó Carlos. Su voz peligrosamente suave, en cambio, se convirtió en una lección objetiva sobre el prejuicio, un ejercicio de humillación. Cetal López, tengo su informe posterior al vuelo. Describe los eventos como un problema menor de asientos. Aclaremos que considera usted menor. El rostro de Carmen se había convertido en un desastre pálido y ceniciento. Trató de hablar, pero su garganta estaba bloqueada por el miedo. Permítame refrescarle la memoria, dijo Carlos, su voz cortando su parálisis. Comenzó avergonzando públicamente a mi familia en la puerta. Luego bloqueó físicamente nuestra entrada a la cabina de primera clase, sugiriendo que habíamos obtenido nuestros billetes de manera fraudulenta. Desafió la presencia misma de mi hijo, citando el decoro, un insulto apenas velado. Cuando me mantuve firme con calma, le mintió a su supervisora, señora Delgado, pintándome como beligerante para justificar sus acciones. Finalmente, nos hizo sacar de nuestros asientos pagados. ¿Es ese un resumen preciso de su problema menor? Las lágrimas ahora corrían por el rostro de Carmen. Sinjet Navarro, yo. No sabía que era usted. Solo estaba tratando de seguir el procedimiento.
¿Procedimiento? La voz de Carlos era afilada como vidrio. No hay ningún procedimiento en esta compañía que exija intolerancia. No hay ninguna regla que permita a un empleado perfilar a una familia basándose en su raza o su vestimenta. No estaba siguiendo el procedimiento. Estaba actuando según sus propias suposiciones feas. No pensó, juzgó, cambió su mirada a Susana Delgado, quien visiblemente tembló. Usted, señorita Delgado, el papel de un líder es buscar la verdad. Usted no lo hizo. Llegó, aceptó un informe sesgado y falso sin cuestionamiento, inmediatamente dictó sentencia. Su falla no fue un simple error, fue una abdicación completa de su responsabilidad. Finalmente, miró al resto de la tripulación silenciosa y avergonzada. Al resto de ustedes vieron lo que estaba sucediendo. Vieron a una familia, a un niño pequeño siendo tratado con falta de respeto y no hicieron nada. Su silencio los hizo cómplices. Respaldó el comportamiento y permitió que, escalara una pesada culpa, se asentó sobre la sala. Tenía razón. Todos habían sido espectadores de la injusticia. Carlos Navarro se recostó en su silla. Este comportamiento es una enfermedad en mi compañía. Hoy comenzamos la cura. Marcos Vega dio un paso adelante, su voz retumbando con autoridad. Efectivo inmediatamente, el empleo de Carmen López con Iberia Prima MEA está terminado. Susana Delgado, usted es degradada de su puesto de supervisora y puesta en una revisión de prueba de 12 meses. El resto de esta tripulación será inscrito en un programa obligatorio intensivo de entrenamiento contra sesgos y sensibilidad. El no aprobarlo resultará en terminación. El veredicto fue impresionante en su severidad, pero Carlos Navarro levantó una mano. No había terminado. Esto no será barrido bajo la alfombra, dijo, su voz ahora fría con propósito. De hecho, su falla, señora López, está a punto de convertirse en su legado. Estamos lanzando una revisión completa de toda la compañía de nuestra capacitación en servicio al cliente. Será un programa multimillonario llamado la Iniciativa Miguel, y su plan de estudios principal será un estudio de caso que detalla los eventos del vuelo 212. Utilizado para enseñar a cada empleado de esta aerolínea lo que sucede cuando el prejuicio no se controla. Sus acciones servirán como el ejemplo definitivo de lo que no se debe hacer. Será una nota al pie de página anónima, pero su fracaso educará a esta compañía durante la próxima década. Fue el golpe devastador final. Una justicia kármica tan completa que fue impresionante. No solo sería olvidada, su vergüenza sería inmortalizada como una lección. Todos están despedidos, dijo Carlos. Señora López, la seguridad la escoltará fuera del edificio. Mientras la tripulación conmovida salía, Carmen López permaneció una figura colapsada de ruina. Dos guardias de seguridad se acercaron a su silla, su presencia una confirmación silenciosa final de que su mundo acababa de terminar. Había custodiado una cuerda de terciopelo solo para descubrir que había impedido que el rey entrara a su propio castillo, y en el proceso se había exiliado para siempre. Las consecuencias del ajuste de cuentas en la sala de juntas fueron rápidas y sísmicas. En cuestión de horas, Marcos Vega había emitido un memorándum para toda la compañía anunciando la Iniciativa Miguel. El lenguaje fue inflexible. Habló de una profunda falla de servicio en los niveles más altos de la compañía y un compromiso renovado e inquebrantable con la dignidad, el respeto y la inclusividad para todos los pasajeros. Envió una onda de choque a través de toda la organización. El mensaje era cristalino, la vieja forma de pensar había terminado. La era de las suposiciones y los sesgos había muerto, la historia inevitablemente se filtró. Un miembro anónimo de la tripulación de vuelo, conmovido e impresionado por las acciones de Carlos Navarro, habló con un periodista. La historia del dueño de la aerolínea, siendo echado de su propia cabina de primera clase, se convirtió en una sensación mediática instantánea. Era una fábula moderna de karma y justicia corporativa. Iberia Prima MEA, en lugar de sufrir una pesadilla de relaciones públicas, fue elogiada por su transparencia y acción decisiva. Las reservas aumentaron cuando el público se unió detrás de una compañía que no solo estaba dispuesta a admitir sus fallas, sino a nombrar una iniciativa corporativa completa en honor al niño que había sido agraviado. La Iniciativa Miguel se convirtió en un símbolo de cambio positivo. Para Carmen López, las secuelas fueron una caída libre hacia la oscuridad, terminada por causa con sus acciones destinadas a convertirse en ley de la industria.
fue efectivamente puesta en una lista negra. Ninguna otra aerolínea importante la tocaría. La carrera a la que había dedicado su vida, la fuente de su orgullo y su identidad, desapareció de la noche a la mañana. Perdió su apartamento en un edificio alto con vista, obligada a tomar un trabajo como cajera en una tienda minorista de descuento para llegar a fin de mes. Todos los días, mientras escaneaba artículos y daba sonrisas educadas y forzadas. Estaba atormentada por el recuerdo de un niño pequeño y el hombre tranquilo y poderoso que había juzgado tan gravemente. Su castigo no fue solo la pérdida de un trabajo, fue el peso diario aplastante de su error irreversible. Susana Delgado tomó su degradación con un silencio humillado. Sobresalió en el nuevo programa de capacitación, convirtiéndose en una de sus defensoras más fervientes, desesperada por expiar su falla de liderazgo. Aprendió a escuchar, a cuestionar y a ver a la persona más allá del billete. Unos meses después, Carlos Navarro estaba caminando con su hijo por el parque de la Ciutadella. Las hojas de otoño eran un motín de rojo y dorado. Acababan de venir del Tibidabo y Miguel estaba rebosante de emoción, sosteniendo una porción de pizza en sus manos. El viaje que debían haber tenido finalmente estaba completo. Papá, dijo Miguel, mirándolo. ¿Recuerdas a esa señora mala en el primer avión? Lo hago, dijo Carlos, su corazón apretándose ligeramente. ¿La despediste? Preguntó Miguel con la lógica simple y directa de un niño. Carlos se arrodilló para estar a su nivel. Sí, lo hice, dijo honestamente. Pero hicimos algo más importante. Debido a lo que ella hizo mal y porque tú fuiste tan valiente, creamos un nuevo conjunto de reglas para toda la aerolínea para asegurarnos de que todos sean siempre tratados con amabilidad. Lleva tu nombre. Se llama la Iniciativa Miguel. Los ojos de Miguel se abrieron con asombro. ¿Lleva mi nombre? Así es, dijo Carlos. Una sonrisa orgullosa en su rostro, porque tú me recordaste lo que es más importante. No se trata de dónde te sientas en un avión, se trata de cómo tratas a las personas. Y vamos a asegurarnos de que nuestra aerolínea sea la mejor del mundo en ser amable, en ese momento. La última sombra del incidente finalmente se levantó, el recuerdo feo había sido transformado. Ya no era una historia de humillación, era una historia de su poder, era un testimonio del hecho de que incluso una experiencia dolorosa podía ser la semilla de algo bueno y duradero. Más tarde esa semana, de vuelta en su oficina, Carlos encontró un paquete en su escritorio. Era de Diego Martín, el pasajero del asiento segundo C. Dentro había una nota simple y un libro infantil sobre Barcelona. La nota decía, Singer Navarro. Estuve en el vuelo 212. Quería decir cuánto admiré su moderación y dignidad en una situación en la que sé que yo no habría tenido ninguna. Lo que vi después de que aterrizamos en el Prat reafirmó mi fe en que a veces la justicia sí prevalece. Por favor, dele esto a su hijo. Tiene suerte de tener un padre que no solo es dueño de una aerolínea, sino que sabe cómo dirigirla en la dirección correcta. Atentamente, Diego Martín. Carlos Navarro sonrió. Miró la foto enmarcada en su escritorio de Miguel, su rostro brillante con risa. Había construido un imperio de acero y alas. Pero su verdadera fundación, sabía, siempre estaría construida sobre la dignidad. El cielo era su negocio, pero su hijo era su mundo. Y movería cielo y tierra para protegerlos a ambos. ¡Qué increíble viaje de injusticia y vindicación definitiva! Esta historia es un recordatorio poderoso. La verdadera fuerza no se trata de gritar más fuerte, se trata de la resolución tranquila e inquebrantable de hacer lo correcto. Carlos Navarro podría haber hecho una escena, pero en cambio eligió un camino que no solo castigó a una persona, sino que transformó toda una cultura corporativa, creando un legado de cambio positivo en honor a su hijo. Nos muestra que las consecuencias de nuestros sesgos pueden ser inmensas y el impacto de defender la dignidad puede extenderse de maneras que ni siquiera podemos imaginar.